vamos a empezar. A ver. El tema de hoy día es la crisis económica. Esta parte de la historia hemos visto que desde que existe la República se plasma los siguiente: gobiernos autoritarios que basan golpes de Estado o de militares, pero después de algún tiempo, los civiles logran tomar el poder. Los militares, obviamente que arruinaron el Perú, tomaron malas decisiones en otros aspectos, y eso hizo que cuando entró los civiles al gobierno, o sea, en este caso tenemos a el gobierno de José Balta, era un civil con descendencia, o sea, toda su familia había sido militar, pero él no, era político. Tenía sangre de militar, sí. Su papá había sido militar, sí. O él no lo era. Aquí, a ver. Fue el último presidente del militarismo, del primer militarismo. Un militar solo de espíritu, porque no era militar, él era civil, pero su familia sí era militar. Ahora, ¿cuál era su propuesta? Su propuesta por la cual llega al Congreso. Su propuesta fue obtener un progreso material, crear un país acorde a la modernidad, es decir, fortalecer al Estado, construcción de vías de comunicación, o sea, las carreteras, que estén más carreteras, con el empresto conseguido de la casa Drake. En ese tiempo exportábamos guanos, salitre. Esta empresa, que es una casa de contratación, digamos que en la actualidad así se le llama, pero ahora en esos tiempos se le llama empresa, nos habíamos hecho bastantes préstamos. Estos préstamos ayudaban al Estado en invertir en obras. Se crea el contrato de Dreyfus, donde el Perú vendería 2 millones de guanos a toneladas, por si acaso, ¿ah? Guano, a 73 millones de soles. Con ese dinero el Estado invertiría en cosas nuevas, ¿no? Pero ¿cuál fue la política? También hizo la política ferroviaria, con el dinero invirtió en los ferrocarriles. ¿Por qué? Todavía no había autos, todavía no. Y el ferrocarril era la única vía de comunicación entre otros distritos, ¿no? Gracias a los ferrocarriles se podía traer minerales, personas, materias primas, ¿no? Se invirtió en ferrocarriles. Que Enrique Eni fue a cargo de política ferroviaria. Durante su gobierno, que duró 68 al 72 añitos, sus obras fueron las siguientes: construcción del Hospital 2 de Mayo, yo, sí, la antigüedad que tiene el hospital, más de 100 años. Construcción del Puente Balta que está sobre el río Rema, ese también se construyó, miren la antigüedad que tiene. ¿Ah?
Creación de la provincia de Tarapacá. Ahora, esas son principales obras. Y ¿cuál fue la crisis económica? El dinero del ingreso del país fue reemplazado por otros productos, ya que se invertía mal. Estaba haciendo mala inversión y el Estado estaba perdiendo dinero. Al final, como todo gobierno, ¿no? En 1871 surge la Sociedad Independiente del Estado Electoral, surge el Partido Civilista y su líder fue Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Convoca a la participación política a todos los sectores. ¿Para qué? Para nuevas elecciones, porque ya había terminado su mandato, que da el 15 de octubre del 72. El Partido Civilista fue el primer partido político de la historia del Perú, con su candidato Manuel Pardo Lavalle, que impone sobre los candidatos Manuel Toribio Ureta y José Rufino Echenique. Ambos eran militares. Si bien es cierto, al inicio estaba de moda los militares, debido a sus malas acciones, malas decisiones, los civiles pudieron entrar en la política. Obviamente que lo hicieron en un mal momento, pero claro, vieron tarde, ¿no? Por eso te dice aquí, su gobierno presentó la primera manifestación civil en la política, encarnizó la voluntad popular de los empresarios, hacenderos, banqueros, comerciantes. Esa gente civil creó el Partido Civil. En pocas palabras, la élite peruana buscaba su verdadera modernización y expresaba su rechazo al militarismo, que el militarismo había durado 40 años. No había logrado hacer un Perú un Estado sólido. Entonces los militares, por eso que la gente empezó a desconfiar de los militares, ¿no? A desconfiar de los militares y apoyó a los civiles, ¿no? Luego de eso entra al poder el Partido Civilista, Manuel Pardo y Lavalle ingresa al poder. Un momento, chicos, la, está Alex y Sánchez Montt, y luego Piero Valera, ¿no? Ah, poco del sur. A ver, y ahora sí continuamos. A ver, nos hemos quedado en el gobierno de Manuel Pardo Lavalle, ¿no? Fundador del Partido Civilista, el primer partido político del Perú, pero a su gobierno se le conoce con el nombre de las vacas flacas. Eh, Hubo una crisis crítica, sí lo hubo, inicios. A ver, es una época de extrema pobreza del Perú. Su gobierno fue conocido como la época de las vacas flacas, como en la Biblia. De vacas flacas se comerían a 7 vacas gordas. Igual por eso le pusieron el nombre al gobierno. Las dificultades que tuvieron crear, tuvieron que enfrentar, la gran pobreza de la población, el país nuevamente estaba endeudado. Acuérdense que el gobierno pasado se prestaba de Inglaterra, no le convenía eso.
no convenía los préstamos. Ahora, nuevamente estábamos endeudados, la venta del guano había disminuido, el guano, o sea, todo producto que tú vendas siempre tiene temporada. Bien es cierto, en los inicios el guano salía como oro, lo vendíamos y sacábamos de ahí abundantes recursos, pero con el tiempo el guano ya, digamos, la gente ya no compraba tanto guano, había pérdidas. Entonces dice, claro, la venta de guano no disminuido, había disminuido, no se podía continuar con el pago de la deuda externa. Había problemas para pagar las deudas, sí, no se podía pagar. Era difícil pagar la deuda. ¿Y cuáles eran las acciones a tomar? Pues aquí las siguientes acciones. Como todo presidente, tiene que decidir cómo va a llevar el destino del país. En ese caso, Pardo y Lavalle decidió lo siguiente. La creación de los impuestos. Ahora, antes solamente los campesinos pagaban impuestos, pero como Manuel Pardo y Lavalle dijo, no, no, ¿sabes qué? Los agricultores también tienen que pagar impuestos. Los comerciantes también tienen que pagar impuestos. Y los propietarios también. Todo esto se sumó al tributo indígena, ¿ah? Que antes solamente los indios nomás pagaban impuestos, pero con Manuel Pato de la Valle ya otros sectores empezaron a pagar impuestos. ¿Ah? Luego nos dice, ¿cuáles fueron las consecuencias de estas acciones? Uno, como consecuencia de estos impuestos, se opusieron a su gobierno y la crisis no pudo ser dominada, ¿no? La gente se empezó a levantar de cómo ves por impuestos, ¿no? La gente no está acostumbrada a que le suban los impuestos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Porque, pero antes no era así, antes la licencia manejar. ¿Cuál fue la solución que planteó nuestro buen amigo José Pardo de la Valle? Él planteó la explotación de un nuevo fertilizante. En este caso se le dijo adiós al guano y se le dijo hola al salitre. Para ello se unieron Perú y Bolivia, ¿no? Aquí surge la Confederación Peruano-Boliviana, se firma el Tratado de Secreto Defensivo, o sea, Manuel Pardo y Lavalle fue un civil que firmó el Tratado Secreto con Bolivia. Ese tratado, acuérdate bien, ese tratado es importante, nos perjudicó bastante en la historia. Gracias a ese tratado perdimos Tacna y Arica. Arica no lo recuperamos, pero Tacna sí. A ver, el motivo de este tratado fue la expansión chilena, ¿no? Chile se está expandiendo, entonces Bolivia, por temor a que Chile le quite su provincia de Tarapacá, donde había mayores salitre, guano, salitre más que todo, hace que Perú firme el tratado secreto. En el caso de que Chile invada Bolivia, el Perú estaba obligado a defenderlo, ¿no? Bueno, lamentablemente pasó eso. Como era un civil, porque después de su gobierno de él, ya no más gobernaría a los civiles. La población dijo, uy, Dios mío, con un civil, mira cómo nos ha gobernado, así que mejor volvemos a los militares. Ahora dice acá, este fertilizante se le conoce como el salitre, ¿no? Salitre sustituyó al guano, sí. Como yo lo dije anteriormente, ¿no? Inglaterra había ayudado a Chile a armarse para poder quitarle el salitre que se encontraba por el lado de Bolivia en Tarapacá, por el lado de Perú, Tacna y Arica. Bueno, pues al final, como dije, perdimos, aprendimos algo, pues.
Aquí hay preguntas, chicos. Hay preguntas hasta aquí. Bueno, para los que recién han llegado. Hemos visto hoy día lo que son el gobierno de José Balta. La crisis de Balta fue el último miembro del primer dictadismo. Tuvo grandes ideas como crear un progreso social, convertidos en un Estado moderno. Se firma con él el contrato Grace, ¿no? Donde se acordó vender hasta cierta cantidad de guano. Implantó la política ferroviaria, lo cual es construir más ferrocarriles, vías, obras, construcción del Hospital 2 de Mayo, construcción del Puente Balta y la creación de la provincia de Tarapacá. Eso fue. La crisis económica, el dinero del ingreso del país reemplaza, ya no había suficiente dinero y su gobierno termina, bueno, con su renuncia, ¿no? Y el, la, la nueva del Partido Civilista ingresa después de su gobierno. El pueblo dejó de confiar en los militares y decidió confiar en los civiles. Bueno, no, digamos que todos tenemos derecho a decidir, pero se equivocaron ahí. Su gobierno presentó la primera manifestación civil en la política, marcado en la voluntad política de empresarios, hacendados, banqueros, comerciantes. En pocas palabras, la élite peruana que buscaba una verdadera modernización. Estos grupos no apoyaron al militarismo, sino a esto se da después de que 40 años los habitantes aguantamos que nos gobiernen por 40 años los militares. Luego ya tenemos el siguiente gobierno, Manuel Pardo de la Valle, gobierno de las vacas flacas, ya sabemos cómo inició una época de pobreza, ¿no? Enfrentó dificultades como la pobreza, las deudas del Estado, la venta del guano que ya había caído, ¿no? Otros, ¿no? Y las acciones, cobrar impuestos a los agricultores, comerciantes y propietarios, ¿no? Como consecuencia, grupos se opusieron a su gobierno y se produjo una crisis. En lo, ¿Cuál fue la solución? Explotación de un nuevo fertilizante, el salitre, para ello, según en Perú-Bolivia, ¿no? Ahí está la fecha, 1973, el Tratado Secreto Defensivo. El motivo de este tratado fue la expansión de Chile, que Chile se estaba armando y se estaba expandiendo. Este fertilizante se conoce como el salitre y el salitre sustituyó al guano. Esta parte de la historia, ¿no? Hablando de Manfredo Lavalle. Hasta aquí hay preguntas, chicos. No, no hay preguntas, todo listo, claro. Bueno, si todo está bien, todo está claro, entonces ya se retira. Voy a esperar a los demás alumnos. Así que ya se puede retirar, no hay problema.